Buenos días para todos. Tenemos un ejemplo más sobre el tema de leyes de Newton, que es el que estamos viendo en este curso, donde nos dicen que un automovilista que viaja a 90 kilómetros por hora observa un obstáculo en la carretera a 200 metros de distancia. Calcula la fuerza mínima que deben ejercer los frenos del automóvil para que no se produzca un choque. Y la masa del automóvil es de 1200 kilogramos. Bueno, acá entonces lo que hemos venido haciendo en los ejercicios es primero determinar cuáles son las variables, los datos que nos dan e ir determinando entonces cada una de las cosas. Nos dicen que un automovilista viaja a 90 kilómetros por hora. Fíjese que acá nos están diciendo ya viaja, es decir, va a esa velocidad, no la está alcanzando ni nada, por lo tanto esta vendría siendo una velocidad inicial que sería de 90 kilómetros por hora. Y también si observamos, pues no está dentro del sistema internacional, habrá que hacer su respectiva conversión. Nos dicen que observa un obstáculo en la carretera a 200 metros de distancia, es decir, nos están dando un espacio que normalmente siempre lo hemos llamado con la variable x, que es la de distancia, que entonces nos dicen que es de 200 metros. Nos están diciendo, calcule la fuerza mínima que deben ejercer los frenos. Desde ya nos están diciendo, debemos hallar la fuerza que deben ejercer los frenos del automóvil para que no se produzca un choque. Y nos dicen que la masa del automóvil es de 1200 kilogramos. Es decir, que la masa es de 1200 kilogramos. Otra cosa que está dentro del problema que debemos inferir, mucho ojo que nos están diciendo, cuál es la fuerza mínima que deben ejercer los frenos del automóvil para que no se produzca un choque. Quiere decir que antes de haber llegado al obstáculo que está a 200 metros, el carro ya debió haber frenado. Quiere decir que la velocidad final de ese automóvil serían entonces 0 metros sobre segundo. Porque la idea es que no se produzca un choque, es decir, que el automóvil alcance a frenar en su totalidad. Eso lo debo inferir leyendo el ejercicio. Entonces, antes de empezar cualquier cosa, pues primero transformemos todo dentro del sistema internacional. Vamos a cambiar estos 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Ya lo habíamos hecho, entonces lo que hacemos es que esos 90 los multiplicamos por 1000. Y eso lo dividimos en 3600. Al hacer entonces esa operación, pues esto nos queda que es igual a 25 metros sobre segundo. Esa sería entonces mi velocidad inicial. Voy a reemplazar este valor de acá. Ya con todos los valores dentro del sistema internacional, como los pueden ver ahí, pues ya entonces es mirar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo calcular la fuerza mínima, es decir, que debemos hallar la fuerza. Y recuerden que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, entonces, tenemos la masa y nos quedaría faltando entonces la aceleración y la fuerza para poder ejecutar esta ecuación. Entonces, antes de terminarla, pues debo hallar la aceleración. En un ejemplo anterior teníamos entonces que, por ejemplo, la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Si nos fijamos en esta ecuación tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, pero el ejercicio en ninguna parte nos está dando tiempo. Quiere decir que esta fórmula para aceleración no nos sirve en este ejercicio y debemos buscar otra fórmula. Teníamos una fórmula cuando se vio la parte de movimiento uniforme que nos decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Si nos fijamos en esta, nosotros tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, nos faltaría la aceleración, el 2 es una variable y tenemos una distancia que nos dio el ejercicio. Es decir, esta ecuación nos sirve, pero antes de hacer cualquier cosa debemos despejar esa aceleración. Para hacer esto, pues entonces lo primero sería velocidad inicial que está sumando, la voy a mandar a restar al otro lado. Quedaría entonces que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Ya lo que voy a hacer
entonces es como este 2 y esta X están multiplicando a la aceleración, pues los voy a mandar a dividir al otro lado. Nos quedaría que entonces la velocidad final al cuadrado dividido menos la velocidad inicial al cuadrado dividido el 2 que lo mandé a dividir y la X que también la mandé a dividir, y eso quedaría igual a aceleración. Escribiendo entonces al derecho nos quedaría que la aceleración sería la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial dividido 2 veces la distancia. Y aquí tenemos nosotros una fórmula diferente para hallar la aceleración. Ya con esta, como tengo todos los datos, pues simplemente es reemplazar, mirar cuánto nos da la aceleración y ahí sí reemplazar en la fórmula de la segunda ley de Newton. Bueno, entonces vamos a reemplazar dentro de la fórmula de aceleración que hallamos todos los valores. Nos quedaría entonces que la aceleración es igual a la velocidad final, que serían 0 al cuadrado, entonces, al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, que serían 25 metros sobre segundo. Vamos a dejarlo sin unidades, y al cuadrado, dividido el 2 por la distancia, que serían 200. Aquí lo clave es, no se nos olvide que la aceleración no es una velocidad, sino es cuánta velocidad puedo ganar en determinado tiempo. Entonces esto se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces al hacer todo esto, esto nos va a quedar, como lo pueden ver ahí arribita, en menos 1.56 metros sobre segundo cuadrado. Aquí, ¿qué pasó? Clave entender por qué nos da un valor negativo cuando las veces anteriores siempre nos dan valores positivos. Pues la aceleración es cuánta velocidad puedo yo ganar en determinado tiempo, como lo dije ahorita. Y vea que usted ve que el automovilista en realidad no va a ganar velocidad en ningún momento, sino que antes va a perder velocidad, porque la idea es que frene del todo. Quiere decir que no está acelerando, sino desacelerando. Y al desacelerar, pues entonces esta variable se convierte en una variable negativa. Mal hubiera sido donde nos hubiera dado positivo, sabiendo que el ejercicio nos está planteando una cosa diferente. Entonces ahí ya tenemos el valor de la aceleración, que es menos 1.56 metros sobre segundos al cuadrado. Con ese valor ya entonces podemos ir a mirar el valor de la fuerza de los frenos de ese automóvil. Vamos entonces a reemplazar cada uno de los valores. La fuerza igual a la masa, que sería 1200 kilogramos, por la aceleración, que sería menos 1.56 metros sobre segundos al cuadrado. Kilogramos por metro dividido segundo al cuadrado, eso da newtons. Entonces quedaría que la fuerza es igual a 1200 kilogramos por menos 1.56, que eso nos da menos 1872 newtons. Fíjese que las fuerzas también nos están dando negativo. ¿Por qué nos da esta fuerza negativa? Porque esta fuerza se está oponiendo al movimiento en el que va el automóvil. Como el automóvil se está desplazando, pero esta fuerza de los frenos está evitando, o sea, está yendo en contra de ese movimiento, siempre una fuerza que va en contra del movimiento es negativa. Es una fuerza de frenado. Las fuerzas de frenado normalmente son negativas. Entonces esa es la fuerza que deben ejercer como mínimo los frenos para que ese automóvil pueda parar y no producir un choque. No se nos olvide siempre trabajar dentro del sistema internacional para que las medidas queden correctamente. Si no trabajo en ese sistema internacional, ya el ejercicio no va a estar correcto, porque estoy mezclando unas unidades que no son compatibles con otras. Nos vemos entonces en un próximo ejercicio.